Alabado sea Jesucristo. Estamos viviendo esta octava de Pascua, estos 8 días de fiesta después de la gran celebración de la Pascua, que le hemos vivido de una manera especial, pero cómo hace efecto seguramente en nuestros corazones. La presencia de Dios siempre nos llega de algún modo, en este caso a través de estas pequeñas gotitas en el océano, como le digo a la gente cuando me dicen algo de estos programas, de estas filmaciones. Son gotitas, pero va llegando, ¿no? La fe de Jesucristo. Hoy podemos leer en los textos que nos propone la Iglesia para meditar en la misa, el famoso texto de los discípulos de Maús. Maús, para que tengamos idea, es una población que estaba a unos 60 estadios, algunos dicen 120 estadios de Jerusalén. Un estadio es largo de una cancha de fútbol, para tener una idea. Era una ciudad que tenía lo suyo. La Biblia habla, por ejemplo, que hay cerca Josué para ganar a sus enemigos. Dios le detiene el sol, la luna. Eso está comprobado científicamente. Que hubo un día especial, dice la humanidad. Eso es todo un tema para estudiar, ¿no? 165 años de Cristo, Judas Macabeo también gana al enemigo, vence a los griegos y termina todo el episodio con la purificación del templo y la restauración del culto, ahí cerca de Emaús. Esto nos recuerda esa fiesta judía Hanukkah, que le llaman la dedicación, ¿no? Los judíos. Después, ya en el tercer siglo había allí una comunidad cristiana, en el cuarto y quinto hay basílicas, los cruzados hicieron una obra magnífica allí, trabajando, después eso quedó abandonado. Hace pocos años se encontró ruinas de todas estas realidades. Esta era la ciudad donde se escapaban 2 discípulos de Jesús, que tenían en el corazón, claro, una visión distinta, un Jesús, un Mesías político, un Mesías que iba a restaurar a Israel, pero no con la motivación de Cristo. Entonces, claro, ver morir a Cristo en la cruz los desilusionó. Hace ya estos días muere en la cruz, ¿quién nos va a salvar? ¿Qué importancia puede tener que muere como cualquiera en la cruz que morían en esa época, ¿no? Con esa afrentosa muerte. Todo se acabó, habrán pensado. Se escaparon, tendrían miedo, huyeron. En el camino de ida a Emaús, se aparece Jesús resucitado, caminando con ellos. No lo reconocen, no lo ven. O sea, lo ven como un señor, un caminante misterioso, y les preguntan de qué van hablando. Ellos, ¿cómo no sabe qué ha pasado? Y cuentan un poquito la historia, pero claro, dicen ellos, ya van 3 días y no ha ocurrido más nada. Murió en la cruz, pasan 3 días y no ocurrió nada. Entonces Jesús dice, tardos, necios de corazón, y les empieza a hablar. Desde Moisés, los profetas, explica todo lo que tiene que ver con el Mesías. Ellos, claro, les ocurre lo que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros. Si no tenemos fe en la resurrección, la muerte de Cristo no tiene sentido. O sea, la cruz redentora no se puede aceptar si yo no creo en la resurrección. Los profetas habían anunciado, Jesús que les está hablando, los discípulos, estos 2 discípulos saben, entienden todo esto, lo tienen incorporado. Jesús sigue anunciando, pero ¿dónde van a descubrir? En el momento más hermoso. Ellos invitan a Jesús a seguir, a pasar, para que no fuera solo. Jesús hacía ademán de seguir, pero ellos lo invitan. Jesús se queda, bendice el pan, lo parte. Ahí ellos se dan cuenta. Este es el Señor. Está con nosotros, resucitó. Ese gesto que usaba Jesús, habrá comido tantas veces con ellos, pero habrán estado estos también en la última cena, estos 2 discípulos, y han visto lo que pasó allí. Y ahora entonces asociaron, se cae ese velo, claro, que no les permitía ver la realidad, Cristo allí presente. A mí estas cosas me hacen pensar, nosotros podríamos ser de esos también. Estar muy cerca del Señor en muchos aspectos, caminar con Él, pero no llegar a reconocerlo. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que plantearnos.
Podríamos conocer incluso mucho las Sagradas Escrituras sin darle un profundo sentido de lo que revelan. Pienso en este momento cuántas personas estudian las Sagradas Escrituras, son profesores de teología, grandes quizá en algún momento, pero no tienen fe. Tienen datos, tienen la cabeza llena de datos y la inteligencia, pero no reciben el mensaje de Cristo. Y a veces predican mal, o sea, dicen lo que no es. Entonces, atención, no por conocer mucho. Hay que conocer, hay que profundizar, claro que sí. Leer todos los días la Sagrada Escritura, los Evangelios, eso está muy bien, como norma de piedad diaria, un trocito, especialmente los Evangelios, ¿no? Pero no quiere decir que estemos caminando con el Señor, no quiere decir que estemos reconociéndolo como quien es, nuestro Rey. Podríamos tener años en la iglesia, años de militancia en la iglesia, y no vivimos la caridad, por ejemplo. Nos puede pasar. Podríamos hacer muchas cosas por el prójimo, pero si no lo hacemos con fe y amor sobrenatural, es altruismo, no es la caridad. A veces confundimos solidaridad con caridad. Solidaridad puede hacerlo cualquier ser humano. Caridad la hace quien pone el amor de Cristo. Son dos cosas distintas. Aquella no tiene mérito eterno, esta sí. Entonces, el conocer no es solo creer. Para amar hay que conocer, es verdad. Yo no puedo amar lo que no conozco. Pero este conocimiento tiene que estar iluminado por la fe. No es solamente un mero conocimiento intelectual. Entonces, ese quédate con nosotros, la noche está cayendo, quédate. Ese tendría que ser, quizá hoy, estos días, un poco el consuelo de toda esta situación especial que estamos viendo. Quédate, Señor, no me dejes solo. No nos deja nunca solos. Nosotros nos soltamos, pero es bueno decirlo porque nuestro corazón arde con esas cosas, empieza a arder. Quédate con nosotros, Señor, la noche está cayendo. Y es verdad que la noche cae. La noche siempre ha sido en la Biblia el signo del pecado, ¿no? Por eso Judas dice, cuando el texto sale para traicionar a Cristo, pone, era ya de noche. Un detalle importantísimo. Ya la noche cubría con sus tinieblas. Por eso, quédate con nosotros, la noche viene, necesitamos estar contigo, Señor. Tiene que ser nuestro santo y seña, ¿no? Quiero estar contigo, quédate en mí, quédate en mi familia, en mi casa. Pero todo esto lo podemos llegar a tener, como le pasó a estos discípulos, reconocerlo de esta manera, cuando tenemos vida de oración, cuando realmente hacemos nuestra oración con profundidad, cuando llegamos a tener la intimidad de la amistad. Ahí vamos a reconocer todas estas cosas. Por eso digo, de una cuestión intelectual pasar al corazón, ¿no? La experiencia de las Sagradas Escrituras es magnífica, pero la fe brota de la oración y de esa intimidad. Y como siempre decimos, ¿de qué hablo en la oración? De mi vida, de las cosas de la vida personal, de la familia. El poner a los pies de Jesucristo nuestros problemas, nuestras alegrías, las vicisitudes de la familia, nuestra vida cotidiana, la preocupación, la alegría, el proyecto. Ahí hay que ponerlo a los pies del Señor, con nuestros defectos, nuestros límites, nuestros más y menos y subidas y bajadas, pero abrazado. Quédate, Señor, quédate que te necesito. Esta es un poco la idea de este día, ¿no? Cuando ellos, los discípulos estos de Maús, se encontraron en esa intimidad de la fracción del pan, ahí se pudieron dar cuenta de lo que ocurría. Eso nos tiene que pasar a nosotros. Ahora estamos un poquito privados de la fracción panis, de la Santa Misa. Pero pensemos, qué bien nos hace. Algunos de ustedes me llaman, me han mandado mensajes. ¿Cuánto necesito la misa? ¿Cuánto necesito mi confesión? Padre, ¿cuánto necesito participar? Entraba uno de ustedes porque para hacer un trabajo en la iglesia y decía, cuánto extraño el ámbito sagrado, ¿ven? El templo donde nos reunimos a adorar a Dios. Claro que sí, claro que ahora estamos añorando.
recemos para que esto pase, para que esta pandemia termine, que saquemos algo bueno para volver al lugar de adoración propio, ¿no? Que es el templo. Entonces, cuidado que la misa no es un rito simbólico, como dicen algunos. Cuidado, en esto no. Nosotros necesitamos alimentarnos de verdad. Y el alimento de la fe está allí, en la Sagrada Eucaristía, en esa presencia particular de Dios que nos da su gracia. Todos los sacramentos dan una gracia particular, pero este es darnos al mismo Cristo, lo comemos. Es fundamental entender la Sagrada Eucaristía, la Santa Misa. ¿Qué significa para nosotros? La misa, el sacrificio de Jesucristo en el Calvario, el mismo que celebramos aquí. Esa fracción del pan para nosotros. Quédate con nosotros, Señor. Eso tenemos que decírselo todos los días para que encienda nuestra fe, la enrecie, la ponga fuerte, firme, para que también crezca nuestro amor, empiece a arder de otra manera, y por supuesto que nuestros corazones más purificados, más llenos de Dios, vivan de otra manera. La visión nuestra tiene que ser de otra manera, porque nuestras obras son distintas. Vamos a pedirle a la Virgen que nos conceda la gracia en esta alegría pascual, de poder vivir así, reconociendo al Señor, pero no solo con ese conocimiento de aquí, insisto, sino con el afecto, el amor verdadero, donde yo a Dios le hago un lugar, donde Dios empieza a actuar porque lo reconozco. Dios respeta nuestra libertad, entonces nosotros tenemos que hacer buen uso de la libertad. Este es el camino del bien, lo hago entonces porque quiero. Pidamos esta gracia de vivir este miércoles de la octava así, no escapándonos como los de Maús, sino diciendo al Señor, quédate con nosotros, la noche está cayendo, el problema está, pero quédate, y ahí encontraremos la luz y la solución. Nos vemos la próxima, si Dios quiere, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.